Hola, hola, bienvenido. Qué gusto que estés escuchando este podcast cristiano. Yo soy Judy Arriola y este es un mensaje más de Jesús en mi ciudad. Episodio número 4. Los recursos de Dios. Y hoy, amigos, quiero hablarles de cómo los planes de Dios se cumplen. Se cumplen a su tiempo y a su manera. Y es que en el plan de Dios no hay imposibles, así que no temas al obstáculo, pero tampoco confíes en tu propia sabiduría. Dios se encargará, Él tiene recursos que superan nuestro entendimiento, pero para usarlos debemos ablandar nuestro corazón, abrirlo para recibir su poder y advertir aquellas señales que nos propone para dirigirnos. Y pues en el programa de hoy veremos que el personaje de Moisés, este hombre que Dios escogió para liderar a su pueblo de Israel, experimentó cómo Dios usa y usó en aquellos tiempos bíblicos instrumentos para hacer cumplir su plan divino. Al día de hoy vamos a repasar este pasaje en el libro de Éxodo, donde se nos muestran milagros que no son más que recursos de Dios para llevar a cabo sus planes. Amigos, Dios le encomienda a Moisés que saque a su pueblo de Egipto, quien lo tenía esclavizado. Y le dijo que le dijera a los ancianos de Israel que el Dios de sus antepasados lo había enviado y que se presentara también junto a los ancianos al faraón, con el pedido de que los dejara ir al desierto por 3 días para ofrecerle sacrificio a Jehová. En este contexto, Moisés, ante todo el plan de Dios, tenía un temor o una duda, y era con esta interrogante: ¿qué hago si no me creen ni me escuchan? Entonces Jehová le preguntó: ¿qué traes en tu mano? Y aquí entra esta vara milagrosa de la que vamos a hablar, porque Moisés traía en su mano una vara común, y sabemos que pues las varas tienen una utilidad de apoyo, de sustento para caminar o de alcanzar algunas cosas. Pero Dios le dijo: ¿qué traes en tu mano? Moisés le respondió: una vara. Y entonces Jehová le dijo: échala en la tierra. ¿Y qué creen? Esta se convirtió en culebra. Y es que el objetivo era mostrar a los egipcios que Moisés estaba hablando del verdadero Dios, de ese Dios todopoderoso. Pues, ¿qué podría ser un hombre simple ante una potencia tan grande como Egipto para liberar a este pueblo israelita que estaba siendo esclavizado? ¿Qué podría ser un hombre tan simple? Pues muy poco o casi nada. Y aquí es donde vamos a aprender la primera lección de hoy. Tenemos que comprender sobre los recursos de Dios que son usados para mostrar su poder, para mostrar la veracidad del Dios viviente. Y Dios, en su plan de liberar a Israel de Egipto, no solo usó al hombre, no solo usó a Moisés, sino que le dio instrumentos para reforzar que el verdadero poder solo viene de Él. Y hoy nos afanamos o enfocamos en convencer a las demás de la existencia de Dios y de su poder, haciendo uso de nuestros propios conocimientos, de nuestros discursos y recursos humanos, cuando lo cierto es que no tienes que esforzarte en demostrar la existencia de Dios. Él te dará las herramientas para hacerlo evidente, incluso usando tus propios recursos, pero pondrá su mano en ellos y le dará el poder, quizás de multiplicarse, de transformarse, quizás de hacer milagros, porque la intención, queridos, es mostrar el poder de Dios en cada plan que ha diseñado. Y la vara de Moisés en este pasaje era una vara común, que Dios le dijo que echara su vara en tierra, y pues se convirtió en culebra. Y asimismo, estos recursos que hoy tenemos, como nuestros conocimientos, dones, talentos, competencias, quizás bienes materiales, pueden cumplir
una función terrenal, pero solo cuando son tomados por Dios se transforman para un propósito. Porque hoy todo lo que posees, querido, son herramientas para Dios. Son tus instrumentos para hacer las señales que mostrarán a Dios para que todos crean en Él a través de ti. Y te pregunto, ¿qué instrumentos ha puesto Dios a tu disposición para que otros crean en Él a través de ti? Otra pregunta es, ¿crees tú en las maravillas de Dios y sus señales para mostrarlas y darlas a conocer a los demás? Y la mejor forma de creer y conocer esto es repasando nuestra vida cada día con una mirada en el pasado, recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tú crees que ha sido su poder el que te ha liberado de enfermedades, de algunas situaciones difíciles? ¿Crees que ha sido Él el que te ha mostrado la salida o el que ha tocado el corazón de alguien para que te ayudara? Querido, lo importante para que otros crean a través de ti es que tú seas firme y fiel a tu creencia, a tu fe y a los principios bíblicos. Porque así como el faraón, cuando Moisés se presentó ante él en el nombre de Dios con este pedido que dejara ir a su pueblo por 3 días al desierto, el faraón se preguntó, ¿quién es Dios para que yo crea en él? Yo no conozco a Jehová, dijo el faraón. Y las personas al día de hoy se cuestionan lo mismo y no podemos quedarnos en decir Dios es el Dios del que se habla en la Biblia. Él es un Dios viviente. ¿Cómo lo demuestras? Con señales. ¿Cuáles señales haces tú para ello? Quizás tus acciones, tu hogar, tu carácter, tu familia y tu testimonio pueden ser al día de hoy la muestra de ese Dios y de todo su poder. Cuando Moisés se presenta al faraón de Egipto para decirle lo que Dios quería, éste dijo, no dejaré ir a Israel. Lo que significa que no dejaría de hacer su maldad. ¿Y qué estaba haciendo? Pues esclavizando a este pueblo israelita. Y podemos contextualizar esto al día de hoy, donde las personas que no conocen a Dios no dejarán sus actos malvados, no se apartarán de sus caminos, pues no conocen otra cosa. Y el Dios del que le hablamos, pues parece un Dios de papel si no mostramos nosotros con hechos su poder. Hoy quizás no tenemos una vara que se transforma en culebra o que convierte el agua en sangre o una vara que mientras prevalece alzada en nuestras manos permite la victoria de las guerras. Pero tenemos algo tan importante y es la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas. Y con eso no solo daremos la señal de que Dios es un Dios viviente, sino que nuestras vidas se convertirán en un instrumento de poder en las manos de Dios. No olvidemos esto. Tus recursos, mis recursos, tu propia vida son herramientas en las manos de Dios. A veces somos nosotros mismos lo más cercano o evidente que otra persona podrá ver de nuestro Dios. Por otro lado, querido, hay personas que ven como recursos de Dios los milagros y demandan milagros a Dios para entonces caminar con Él. Buscan a Dios para beneficiarse de sus recursos y es peligroso. Pueden caer en un terreno tan peligroso porque no todo milagro viene de la mano de Dios. Sabemos que el enemigo también tiene el poder de hacer milagros, pero no tan grandes y poderosos como los de Dios. Como saben aquellos que hemos leído este pasaje bíblico, la vara de Aarón se hizo culebra, se transformó en culebra y luego devoró las culebras de los otros hechiceros del faraón. El enemigo, queridos, usa milagros para confundirte y desacreditar el poder
de Dios como el Dios Todopoderoso. Ese es el instrumento por excelencia que usa en esta sociedad, el confundirte, el hacerte dudar de ese Dios para que no vayas en su búsqueda. ¿Por qué irías? ¿Por qué irías si ves milagros también en el camino donde andas? Un camino quizás cómodo, placentero, para nada difícil, donde no tienes que esforzarte por agradar a nadie, por respetar a nadie, por obedecer a nadie y menos a Dios. Pero sucede que ese camino, aunque hoy estés viendo milagros en él, es un camino de perdición. Recuerda que nos dice en su palabra en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino ancho puede parecer más fácil y lleno de supuestos milagros, beneficios, pero no te llevarán a la verdad y de seguro perderás la vida eterna. La gran diferencia entre estos caminos, entre el ancho y el estrecho, entre el camino incorrecto y el correcto, es que en el correcto los milagros y las señales de Dios tienen un propósito. El propósito de liberarte de la servidumbre de este mundo, de darte la verdadera paz, de que vivas con gozo. Dios conoce de ti todo, incluso aunque no clames a Él sabe todo de ti. Él conoce tu congoja de espíritu y todas sus señales y milagros son para convencernos de su poder, para que confiemos en Él, porque Él nos redime, nos transforma y nos hace justicia. Las señales también son usadas como instrumentos por Dios y hay señales que necesitamos para enfrentar la realidad, para ceder ante nuestro empecinamiento y librarnos de la servidumbre o esclavitud del mundo. Y pienso en esas 10 plagas enviadas a Egipto, enviadas como señales para ablandar el corazón del faraón. Y es curioso que Dios hiciera un pedido hace tantos años al faraón y pues al día de hoy hace el mismo pedido. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La diferencia es que hoy nos hace este pedido a nosotros. Nos pide que dejemos aquello que nos esclaviza y podemos como su pueblo decidir tomar el camino de la liberación, solo lo que hoy sin el permiso de un faraón. Solo es cuestión de decisión. Son otros tiempos y aún así Dios quiere lo mismo, que seamos libres de la esclavitud del mundo y que por voluntad y amor le sirvamos a Él. Y somos testigos cada uno de nosotros de muchas señales en nuestras vidas, cada una de ellas recursos de sabiduría y la oportunidad perfecta de ser redimidos, transformados y liberados, pero a veces mantenemos el corazón tan duro como el faraón de Egipto ante el envío de estas 10 plagas, de estas señales. Y es que es una problemática para ver los recursos de Dios en nuestras vidas, el tener un corazón endurecido. Los recursos que Dios usa muchas veces son para despertar nuestro corazón. El faraón tenía un corazón endurecido y por eso no escuchaba, porque cuando tenemos el corazón de esta forma no logramos escuchar a Dios. Somos insensibles al llamado de su espíritu, insensibles para advertir las señales divinas en nuestra vida e insensibles para recibir la capacitación de Dios, que nos permitirá usar sus instrumentos en pos de la verdadera libertad. Y amigos, hoy hay señales en nuestras vidas. Quizás puede ser una salud en decadencia, problemas personales por la desfiguración de nuestro carácter, quizás la pérdida de la paz por no obedecer la voluntad de Dios, o presenciar o sufrir la desobediencia de nuestros hijos porque ellos no reciben el mejor ejemplo. Pueden ser muchas señales, pero no las lograremos advertir con un corazón endurecido.
Y vale aquí la pregunta entonces, ¿qué nos endurece el corazón? Puede ser la ambición, el poder, el placer, el dolor, nuestra incomprensión, las malas prácticas o experiencias, la necedad. Y una de las cosas principales que endurece nuestro corazón es creer que las señales de Dios no son verdaderas y lo dejamos al factor casualidad, a las leyes del universo o como le quieras nombrar. Y pienso entonces en la plaga de la sangre, donde Aarón golpeó el agua del río y se convirtió en sangre, pero los hechiceros con sus encantamientos hicieron lo mismo y pues el corazón del faraón continuó endurecido. A veces creemos que las señales de Dios no son ciertas porque estamos expuestos a otras señales. Y es que así como Dios tiene el poder de obrar y hacer milagros, el enemigo también. La diferencia es que los milagros de Dios, esas señales que Él quiere mostrarte, te liberan. Y los que te pone Satanás te confunden solo con el propósito de alejarte de Dios. ¿Cómo sabrás entonces que las señales que hoy estás viendo, quizás el milagro del que hoy eres testigo, vienen de nuestro Dios? Pues no endurezcas tu corazón. Búscalo siempre en oración y en el estudio de su palabra. Por otro lado, cuando obtenemos lo que queremos y volvemos a nuestro rumbo, también estamos endureciendo nuestro corazón. Pienso también en esa plaga de ranas, donde todo el territorio de Egipto se llenó de ranas, el río criaba ranas, pero los hechiceros también hicieron lo mismo. Y pues el faraón dijo: orad a Jehová que quite las ranas, y pues él dejaría ir al pueblo de Dios. Y una vez cumplido esto, se fueron las ranas, pero él endureció de nuevo su corazón. Porque, queridos, cuando obtenemos lo que queremos, endurecemos el corazón muchas veces y nos olvidamos del poder de nuestro Dios. Lo conocemos, pero lo olvidamos, quizás porque ya no lo necesitamos. Y es que en la mayoría de las veces nos acercamos a Dios cuando queremos algo en especial, cuando nuestra necesidad supera nuestra capacidad para suplirla. Y ahí clamamos a Dios. Y Él siempre en su misericordia responde. ¿Y qué sucede? Que nosotros como seres humanos, una vez satisfechos y creyendo que ya estamos fuera de peligro, volvemos a nuestro rumbo. Ese rumbo que nos lleva a malos hábitos, al pecado o al carácter deformado, y pues ahí seguimos andando en nuestra vida con un corazón de piedra. Por otro lado, también a veces creemos que el poder de Dios es limitado. Y pienso en la plaga de piojos, donde el polvo de la tierra se volvió piojos y estaban en los animales y en el hombre también, pero en esta ocasión ya los hechiceros no pudieron hacer lo mismo. El poder del enemigo tiene límites. Él no puede seguirle el ritmo a Dios. Y aquí los hechiceros del faraón, pienso, reconocen el poder de Dios porque nuestro Dios es el único que no tiene límites. Satanás los tiene, tú y yo los tenemos, pero Dios, Él estableció los límites y los creó precisamente para que nos alejáramos del mal. Si hoy vives una vida sin límites, sin orden y sin principios, vives una vida de esclavitud terrenal, donde a cada paso te diriges a la infelicidad porque estás rechazando el poder de Dios, un Dios que quiere ayudarte, que quiere cuidarte, restaurarte y sanarte, pero si vives sin límites estás rechazando el único poder que no tiene límites, y rechazarlo a Él significa endurecer nuestro corazón. También endurecemos nuestro corazón porque queremos reconocer a Dios y su poder a nuestra manera, seguirlo a nuestra manera, no haciendo su voluntad. Incluso cedemos en algunas cosas, pero seguimos haciendo las cosas con nuestras condiciones. Incluso reconocemos nuestro pecado
y nos arrepentimos, pero no nos arrepentimos sinceramente. Así que nos vamos apartando de Él y con esto nuestro corazón seguirá endurecido. Y pienso en el faraón que al final les dijo que fueran al pueblo, que fueran a ofrecer sacrificio en la tierra, pero que solo fueran los hombres. Él los dejaba ir en sus condiciones. Y luego, ¿qué sucedió? Todas las señales fueron anunciadas una y otra vez. Y Dios en su misericordia nos alerta y aún así permanecemos necios y queremos ceder ante ciertas condiciones de nuestro Dios, pero queremos continuar viviendo a nuestra manera. Y pienso cómo el pueblo de Israel llegó a esta última señal, a esta última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Dios hirió de muerte a todo primogénito de Egipto, hombre y animal. Y sabemos que hubo un gran clamor en Egipto, pero esta desgracia fue anunciada de muchas formas con las plagas anteriores. Pero mantener un corazón endurecido es un estado peligroso, es un estado de riesgo. Y las señales a veces son anunciadas en nuestra vida para darnos la oportunidad de corregir, para que retomemos el camino correcto. Y un día ciertamente dejaremos de ver esas señales y será demasiado tarde, porque podemos experimentar quizás la mayor desgracia de nuestras vidas, así como lo fue este mayor dolor, este dolor tan grande que hubo en Egipto cuando perdieron a sus primogénitos. Despierta hoy que me escuchas, querido amigo, querida amiga. Está escrito esta advertencia en el libro Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Queridos, vendrán días difíciles en los que podremos hacer uso de los recursos de Dios, o podremos ser usados por Dios como instrumentos para grandes planes. Y debemos estar listos y también comprender que los recursos, los señales y los milagros de Dios no solo vienen a su debido tiempo, sino que nos toma tiempo verlos, sentirlos y comprenderlos. Y para ello les pido, meditemos en esto. No endurezcamos nuestro corazón. Podemos estar cansados de enfrentar los problemas económicos, de salud, problemas de trabajo, en el hogar, con la familia, pero recuerda que tenemos la vara de Moisés, que hoy día es la palabra de Dios. Tenemos la evidencia de los milagros de Dios en nuestras vidas y podemos estar cansados, pero tenemos que prevalecer porque Dios nos dio el recurso para vencer, precisamente su palabra, su luz en las tinieblas. De todos, el instrumento más importante, el recurso más eficaz para una vida de gozo, paz y felicidad.